En tiempos de guerra, no hay buenos ni malos. Solo corazones partidos caminando en direcciones opuestas. Las campanas de la iglesia de Santa Luz dejaron de sonar hacía semanas. El pueblo, enclavado entre colinas secas y cafetales abandonados, sobrevivía entre susurros y ausencias. Ya no había escuela ni mercado, ni niños jugando a la sombra del ceibo. Solo miradas vacías, puertas atrancadas, y el rugido lejano de helicópteros que cortaban el cielo como cuchillas oxidadas. Ámbar caminaba despacio por el sendero que llevaba al pozo, con la falda recogida y el cabello trenzado. Sabía que no debía salir sola, pero la sed era más fuerte que el miedo. En su canasta llevaba un poco de arroz jabón, envuelto en papel periódico, y una carta doblada en 4. La invitación oficial al compromiso con el teniente Álvaro Mendoza, compañero de su padre en el batallón 31. Era lo que se esperaba de ella. Una hija de capitán no podía decir que no, y sin embargo cada paso hacia el pozo era una punzada de náusea, como si la tierra misma quisiera advertirle: «Todavía puedes huir». No pudo. 3 figuras emergieron del monte. Uno apuntó con el fusil, el otro levantó una mano. «No grites». Ámbar no gritó. Cuando volvió en sí estaba atada a una estaca de madera con la boca seca y la cara sucia de polvo. Alguien la miraba desde la penumbra. Ojos oscuros, voz grave. Ámbar Valdivieso. «No pensé volver a verte», dijo él. Ella alzó la cabeza lentamente. «Elías». Él no sonreía. Tampoco parecía orgulloso. Vestía con uniforme sucio, barba sin afeitar, una cicatriz reciente en la ceja. Ya no era el niño que trepaba árboles con ella, ni el muchacho que le regalaba semillas de guanaco envueltas en servilletas. Era el comandante de un grupo guerrillero. Era el enemigo. Elías no habló más aquella noche. Se limitó a soltar las cuerdas que amarraban las muñecas de Ámbar y le ofreció una taza con agua tibia. Ella la aceptó con recelo sin apartar la mirada. La choza donde la retenían estaba construida con tablas desiguales y techo de palma húmeda por la neblina. Olía a leña, sudor y oraciones no pronunciadas. «¿Por qué me tienen aquí?», susurró Ámbar por fin, con la voz rasposa. «No estás aquí como rehén. Tampoco como moneda de cambio». Elías bajó la mirada. «Estás aquí, sí, porque el mundo ha olvidado a los que no gritan con armas». Ella apretó los labios. «Mi padre no te olvidó. Mandó quemar la casa de tu madre. ¿Lo recuerdas?». Elías se tensó. «Lo recuerdo. Y recuerdo cómo tú escondiste a mi hermana bajo el altar de la capilla. Tenía 9 años. ¿Crees que eso borra lo demás?». El silencio cayó como una lluvia fría. Ámbar no durmió. Se quedó acurrucada en una esquina escuchando los ruidos del bosque, grillos, ramas rotas, disparos lejanos. Afuera las voces de los combatientes se apagaban poco a poco. Eran hombres y mujeres jóvenes. No llevaban botas nuevas, ni uniformes de gala, solo determinación y cansancio. A medianoche, un niño de no más de 12 años entró con un cuenco de sopa. «Comandante dice que comas», dijo sin mirarla. «¿Cómo te llamas?», preguntó Ámbar, pero el niño se fue sin responder. «Comandante». Así le decían a Elías ahora. Pero para ella, aún era el niño que una vez lloró por un colibrí herido. A la mañana siguiente, Elías la llevó al río escoltado por 2 mujeres con fusiles. «No eres prisionera», repitió él. «Entonces déjame ir». «No puedes. Si sales de aquí, tu propio padre te hará fusilar. Creerá que has sido contaminada, que llevas en la sangre nuestras ideas». Ámbar se quedó paralizada. Eso pensaría su padre, que había dejado de ser pura solo por respirar el mismo aire que los que pensaban diferente. Un temblor le recorrió la espalda. Por primera vez la idea de volver a casa ya no le parecía sinónimo de paz. Elías se agachó junto al agua sin mirarla. «¿Sabes por qué lucho, Ámbar?». «Porque odias al ejército». «No. Lucho porque no puedo mirar a los ojos de un niño con hambre y seguir tocando la guitarra como si nada».
Ella lo miró de reojo. Aún tocas la guitarra. Solo cuando nadie escucha. Aquella noche entre las brasas de la hoguera, Elías afinó unas cuerdas rotas, y en la oscuridad sin pedir permiso cantó. No soy tu enemigo, soy la sombra de un niño que una vez jugó contigo en la plaza del pueblo. Ámbar no lloró, pero por dentro una chispa vieja olvidada volvió a encenderse. El amanecer en la selva no llega con luz, sino con sonidos. Primero los monos aulladores, luego los pájaros carpinteros, después el murmullo de los que sobreviven en silencio. Ámbar abrió los ojos sintiendo el sudor pegado a la nuca, la blusa húmeda, y una punzada en el estómago que no sabía si era hambre. Hay nostalgia. Elías estaba sentado cerca con los ojos cerrados, respirando como si escuchara el latido de la tierra. No tenía aspecto de líder sanguinario. Tenía ojeras, una venda mal envuelta en el brazo y una libreta de notas junto a su fusil. Ella lo observó largamente como quien mira un mapa de un país que creía destruido. ¿Por qué escribes?, preguntó rompiendo el silencio. Elías abrió los ojos lentamente. Para no olvidar por qué comencé. Y no te da miedo dejar pruebas. Lo que me da miedo es convertirme en uno más. Otro que dispara y olvida a quién. Ámbar desvió la mirada. Mi padre dice que ustedes son animales, que no merecen juicio. Solo balas. ¿Y tú lo crees? La pregunta quedó suspendida flotando entre los dos, como una nube de pólvora no encendida. No lo sé, susurró ella. Antes estaba segura de todo. De quién era buena, quién mala. De cuál era mi lugar. Y ahora... No sé siquiera si tengo lugar. Elías la guió hasta el borde del campamento, donde un pequeño altar de piedra estaba cubierto de flores silvestres. Aquí enterramos a los nuestros, dijo con voz grave. A los que no llegaron a ver la libertad. Una pequeña cruz de madera tenía el nombre de Lucía grabado con clavos oxidados. Ámbar se estremeció. Tu hermana Elías asintió. Murió en una redada del ejército. Mi madre la escondía como tú lo hiciste una vez. Pero esta vez no hubo altar ni milagro. El silencio que siguió fue espeso, casi tangible. Ámbar tragó saliva. No sabía... No tenías por qué saberlo, respondió él sin rencor. Éramos niños. Nuestros padres ya libraban una guerra en la sombra. Nosotros solo jugábamos en la misma tierra. Al regresar, Elías le ofreció pan de yuca y una hoja para escribir. ¿Para qué es esto?, preguntó Ámbar. Escribe a tu padre. Dile que estás viva, que no te han hecho daño. Y si piensa que es una trampa, ese ya no es problema tuyo. Ella dudó. Luego escribió con letra temblorosa. Padre, estoy viva. No soy rehén. No me obligan. Estoy en un lugar donde todos tienen cicatrices pero caminan erguidos. No vengas por mí si solo traes armas. Porque yo ya no soy solo tu hija. Soy también testigo. Cuando le entregó la carta a Elías, sus dedos se rozaron un segundo más de lo necesario. Y por primera vez ninguno apartó la mirada. El capitán Octavio Valdivieso recibió la carta 3 días después en una base rodeada de cafetales abandonados y sacos de arena. Reconoció la letra de su hija de inmediato. La leyó una vez, luego otra, y al final la apretó con fuerza entre los dedos. No vengas por mí si solo traes armas. Le han lavado el cerebro, dijo en voz baja casi como un lamento. O peor, intervino el teniente Mendoza, se ha pasado al otro bando. Octavio clavó la mirada en él. Sigue siendo mi hija. ¿Y si ya no quiere serlo, señor?, preguntó un soldado joven. Nadie lo reprendió. En la selva, mientras tanto, el ambiente en el campamento guerrillero se había vuelto tenso. Las patrullas informaban movimientos extraños del ejército. Los accesos estaban siendo cerrados. Y todos sabían que eso solo significaba una cosa: alguien había sido descubierto o traicionado. Camilo, el combatiente más joven pero más impulsivo, no tardó en alzar la voz. Desde que ella llegó, todo ha ido mal. Coincidencia, Ámbar sintió la punzada de todas las miradas, pero no bajó la vista. No soy espía.
Eso diría una espía, escupió Camilo. Elías se puso de pie. Su tono fue tranquilo, pero cada palabra pesaba como plomo. Nadie toca a Ámbar. Nadie la señala sin pruebas. Y si alguien cruza esa línea me tendrá de frente. La proteges porque confías en ella, o porque ya no puedes dejar de mirarla, replicó Camilo. Un silencio afilado se clavó en medio del grupo. Pero fue mamá Jacinta, la curandera del campamento, quien lo rompió con su voz rasposa. Si fuera espía ya estaríamos muertos. Esa muchacha no ha mentido, solo está aprendiendo a respirar sin cadenas. Esa noche junto al fuego Elías se sentó a pocos metros de Ámbar. No la tocó, no preguntó, solo habló con voz grave. ¿Confías en mí? No lo sé, dijo ella. Ya no confío ni en mi sombra. Yo tampoco confío en la mía, respondió él casi sonriendo. Ella lo miró de reojo. ¿Qué harás si mi padre viene? Lo que sea necesario para proteger a los míos. ¿Y si me pongo en medio? Elías cayó. Tomó un puñado de tierra y lo dejó caer entre sus dedos. Entonces reza para que nadie dispare, porque no sabría a qué corazón apuntar. Elías no era curioso por costumbre. Pero la mañana en que una lluvia súbita arrasó con el campamento improvisado, él tuvo que ayudar a Ámbar a recoger sus pertenencias. Entre las ropas mojadas en una bolsa de tela bordada con hilo verde cayeron unos papeles doblados húmedos pero legibles. Ámbar se sonrojó al verlos. Intentó arrebatarlos, pero Elías ya sostenía uno. No, no son para nadie, dijo ella bajando la mirada. ¿Cartas?, preguntó Elías sin burlas con un respeto raro. ¿A quién? A mí misma. ¿O a una versión de mí que ya no existe? Elías le devolvió las hojas, pero Ámbar después de dudar se sentó y las desplegó ante el fuego. ¿Quieres escucharlas? Elías asintió en silencio. El bosque también parecía detener su respiración. Querido Álvaro, hoy me han pedido que elija el color de las flores para nuestro compromiso. Pero me he dado cuenta de que no sé cuál es mi flor favorita, ni qué canción me gusta, porque toda mi vida he repetido lo que se esperaba de mí, y tú nunca preguntaste. Papá, ¿recuerdas cuando me decías que el mundo era blanco o negro? Pues estoy sentada en medio del gris. Aquí entre los que tú llamas enemigos, he visto manos que curan no solo que empuñan armas. ¿Qué harás si vuelvo y no pienso igual que tú? A mí misma. No te olvides, no te traiciones por encajar, porque entre ser hija de un hombre o ser mujer de pensamiento libre, tú puedes elegir ser ambas o ninguna. Elías no pudo evitar mirar a Ámbar de otra manera. Ya no era la niña mimada que recordaba. Era una mujer con grietas propias, con preguntas sin respuesta, con heridas que no necesitaban ser cubiertas, sino comprendidas. No eres como ellos te pintan, dijo él con voz baja. ¿Y tú? ¿Eres como ellos te pintan? No lo sé. A veces me pregunto si lucho por justicia o por venganza. Esa noche Ámbar tomó la guitarra que Elías usaba como almohada y tocó torpemente una melodía. Nunca aprendí bien. Mi madre tocaba antes de morir. Elías se sentó a su lado. Juntos hicieron sonar una canción antigua rota por el tiempo y las lágrimas. Pero en medio de la selva, bajo un cielo de humo y luciérnagas, aquella canción fue un susurro de paz. Y mientras tocaban sus hombros se rozaron, y nadie se apartó. No hubo advertencia. Solo un estruendo. Un rugido seco que desgarró la noche como una hoja vieja. Ámbar despertó entre humo y tierra con el corazón martillando en los oídos. Los disparos venían de todas partes. Las chozas ardían. Gritos, órdenes confusas, olor a pólvora. El caos tenía rostro. Y era humano. ¡Al suelo!, gritaba Camilo, arrastrando a una niña con el brazo ensangrentado. ¡Nos rodearon! ¡Nos vendieron!, rugió alguien más. Y en medio del infierno todas las miradas se clavaron en ella. Ámbar.
Elías corrió entre llamas y silbidos de balas, el fusil cruzado en la espalda. Ámbar, su voz atravesó el humo. Ella emergió de la tienda desorientada. ¡Estoy aquí! Una explosión cercana la lanzó al suelo. Elías se abalanzó cubriéndola con su cuerpo. «¿Estás bien?», murmuró con dificultad. «Tienes sangre», susurró ella tocando su abdomen. «No es profunda», mintió. Elías había sido alcanzado por una esquirla. La herida sangraba rápido, muy rápido. «Te sacaré de aquí», dijo Ámbar con determinación. «No. Corre. Tu padre vendrá. Si te ven conmigo, te matarán también. ¿Y tú crees que puedo dejarte después de todo esto? ¿Crees que volvería a ese mundo como si no hubieras existido?» Elías la miró como si viera la luna por primera vez, y en su rostro quemado por la guerra, apareció la más frágil de las sonrisas. Ámbar lo cargó sobre sus hombros. Los árboles parecían cerrarse a su paso, la selva se convertía en un monstruo dormido. El fuego del campamento quedaba atrás. También las dudas. Solo quedaban ellos. Y el sonido de sus pasos. «Resiste, Elías», susurraba ella entre jadeos. «Por lo que fuimos. Por lo que aún podemos ser». Horas después, al amanecer, encontraron una vieja choza junto al río seco. Ámbar lo acostó en una cama improvisada con hojas. Le limpió la herida. Le dio agua. Y se sentó a su lado con el rifle a los pies y el corazón entre las manos. «No hay vuelta atrás», murmuró. «No la quiero», contestó él apenas consciente. «Si tú estás aquí, no la necesito». Elías dormía. No como los que descansan, sino como los que flotan entre el dolor y el olvido. La fiebre le había subido, sus labios estaban secos, y el vendaje improvisado ya no detenía el sangrado. Ámbar lo vigilaba desde un rincón de la choza abandonada, la pistola de él en su regazo, la mente hecha un remolino. Tenía 2 bengalas de señal, una roja del ejército, una azul del corredor humanitario neutral. Solo una llevaría ayuda rápida, la otra significaba desaparecer. En su mente escuchaba la voz de su padre. «Si alguna vez estás en peligro, lanza la bengala roja. Te encontraremos. Te traeremos de vuelta». Y también recordaba las palabras de Elías. «Volverás. Pero ¿quién serás cuando lo hagas?». La selva afuera cantaba, no con alegría sino con memoria. Los grillos, el murmullo del río seco, el eco lejano de helicópteros. Todo hablaba de decisiones que no admiten regreso. Ámbar tomó las 2 bengalas. Las sostuvo como si fueran balanzas. «¿Qué harás?». La voz de Elías era apenas un susurro. Había despertado. Podría llamar a los tuyos. O a los míos. O a nadie. Elías la miró sin juicio. «Haz lo que te haga respirar sin culpa». Ámbar apretó los labios. «¿Y tú?». «Yo ya elegí». «Te elegí cuando no apreté el gatillo. Te elegí cuando cantaste con mis heridas abiertas. Te elegí cuando pensaba que nunca más sabría cómo se sentía confiar». El amanecer comenzaba a dorar las copas de los árboles. Ámbar salió de la choza, pies descalzos, respiración entrecortada. Alzó la bengala. La encendió. Una luz azul surcó el cielo. No por cobardía, no por traición, sino por libertad. Regresó. Interior. Elías la miró con los ojos empañados por fiebre y algo más profundo. «Entonces, nos perderemos del mundo. O encontraremos uno nuevo», dijo ella sonriendo con los labios temblorosos. Y por primera vez en medio del exilio del abandono de la duda, Ámbar lo besó. No como una prisionera, ni como una hija, sino como una mujer que por fin había decidido a quién pertenecer a sí misma. Nadie preguntó cómo llegaron, ni de dónde venían. En la aldea de Paso Verde, un cruce de caminos sin registros, donde nadie usaba apellidos, y todos sabían guardar silencio, Elías y Ámbar fueron recibidos como otros tantos rotos anónimos vivos.
Un curandero del lugar extrajo los restos de metralla del abdomen de Elías. La fiebre bajó lentamente. Las noches ya no eran suspiros de dolor, sino de sueños turbios. Y Ámbar por primera vez dormía sin botas bajo la cama. Durante semanas vivieron sin reloj. Ella cocía pan de maíz y tejía en las tardes. Él tallaba madera y aprendía los nombres de los pájaros. ¿Cómo te llamas?, le preguntó una niña en la plaza. Ámbar la miró sonriente. No importa. Llámame como quieras. Flor, propuso la niña. Sí. Flor está bien. Elías se rió. Entonces yo soy Piedra. Piedra y Flor, repitió la niña. Se ven bien juntos. Cada día Ámbar escribía algo en su libreta. No eran cartas, eran fragmentos. Frases que quería recordar si un día la memoria flaqueaba. No somos lo que huimos. Somos lo que elegimos construir con los restos. El miedo es un lenguaje. El amor también. El uniforme de mi padre pesaba más que mis alas, pero aprendí a volar descalza. Pero la paz nunca es total. Siempre hay un ruido que no encaja. Una sombra que no pertenece al paisaje. Y esa sombra llegó una mañana de mercado cuando un hombre de barba recortada con botas militares sin insignia entró en la plaza preguntando por una mujer que escribía cartas en voz baja. No dio su nombre. Solo mostró una fotografía, una niña de trenza oscura y vestido blanco tomada años atrás frente a la iglesia de Santa Luz. Ámbar la reconoció de inmediato. Era ella. No dijo si venía de tu padre, murmuró Elías esa noche. Tampoco dijo si traía perdón o castigo, susurró ella. ¿Qué harás si regresa mañana? Ámbar guardó silencio. Miró la fogata, miró sus manos, miró a Elías. Si viene buscando a la que fui, se irá con las manos vacías, porque esa ya no soy yo. Y sin embargo su corazón latía con fuerza. Porque aunque eligiera libertad, la herida de pertenecer a un mundo que la negó aún no había sanado del todo. El hombre regresó al amanecer, con el mismo sombrero polvoriento, las botas limpias, y una verdad inevitable. Tu padre, dijo, está muriendo. No ha pedido muchas cosas, pero sí verte una última vez. Ámbar no respondió enseguida. Elías la miraba desde la sombra sin decir palabra. No como quien espera respuesta, sino como quien respeta la incertidumbre sagrada de una hija rota. ¿Dónde está?, preguntó ella por fin. En la base de San Miguel. Tienen médicos, pero no muchos días. El silencio entre ellos duró más que el amanecer. Al día siguiente, Ámbar se vistió con una blusa blanca y una falda sencilla. Se trenzó el cabello, no como niña, sino como mujer, que ya no teme mirarse al espejo. Antes de salir, Elías le entregó algo envuelto en una tela gris. ¿Qué es tu libreta? La copié. Por si decides dejar la original. Ella la sostuvo. Y si no regreso, entonces yo recordaré cada palabra, cada fuego, cada silencio. La base de San Miguel no era un cuartel. Parecía un hospital herido, con muros rajados y camas sin sábanas. En la última sala, un hombre de cabello blanco y mirada ya sin filo esperaba con la espalda curva. Cuando Ámbar entró, no hubo abrazo, no hubo lágrimas, solo un aire denso lleno de todo lo que no se dijo jamás. No vine por ti, dijo ella. Lo sé, murmuró él. No vine a perdonar. Tampoco vine a pedirlo. Silencio. Y entonces el capitán Valdivieso rompió su mirada de hierro por primera vez. Solo quería saber si aún eras mía. Ámbar respiró hondo. Nunca fui tuya. Fui de tus mandatos, de tu orgullo, de tus guerras, pero no de tu corazón. Él asintió como quien recibe el último disparo, y en su exhalación hubo un suspiro que no era derrota, sino liberación. Al salir del hospital, Ámbar dejó la libreta en la sala de espera, con una nota para quien aún no sabe cómo empezar a escribir su verdad. Regresó a Paso Verde antes de la siguiente luna llena. Elías seguía allí con las manos sucias de madera,
y los ojos limpios de dudas. Ella se acercó, no con urgencia, no con miedo. Volví y dijo. No hacía falta que lo dijeras, respondió él. Esa noche bajo un cielo sin helicópteros, sin banderas, sin himnos, caminaron juntos hacia la colina donde florecían las primeras bugambilias de la temporada. Ámbar se detuvo, lo miró y sonrió. Me llamo Ámbar, dijo en voz alta. Y esta vez, elijo quedarme. Y así terminó la guerra. No la del país, sino la suya. La de una mujer que se negó a ser peón, víctima o trofeo, y eligió por fin ser voz. Ser cuerpo. Ser historia.